Bueno, un ejemplo de lo que va a ser la velocidad instantánea es el siguiente. Entonces, una partícula se mueve a lo largo del eje X, ¿sí?, cuya posición varía con el tiempo según esta ecuación. X igual a menos 4t más 2t al cuadrado, donde X está en metros, ¿listo? Y t está en segundos, ¿listo? Entonces, la gráfica de esta ecuación, ¿sí?, la podemos ver acá, ¿listo? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar el desplazamiento de la partícula entre t igual a 0 y t igual a 1 y t igual a 1 a eh, t igual a 3 segundos. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nos piden. Lo segundo es calcular la velocidad media en esos intervalos de tiempo. Y lo tercero es hallar la velocidad instantánea de la partícula en t igual a 2.5. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Las preguntas A y B, ¿sí?, es con el fin de calcular o diferenciar cómo se puede hallar la velocidad instantánea, la velocidad promedio, perdón, ¿sí? Y ya la C si es sobre la velocidad instantánea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestra parte A. ¿Listo? Entonces nos piden hallar el desplazamiento. Entonces, solución de A, solución de la parte A, ¿no? Entonces recordemos que el desplazamiento, ¿cómo se escribe? Entonces, desplazamiento, ¿a qué es igual? Desplazamiento, recordemos que es delta de x, ¿cierto? Y esto va a ser la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo en el primer intervalo. En el primer intervalo de tiempo es de t1, de t0 a t1. ¿Listo? Entonces quiere decir que este tiempo representa que la posición final. ¿Listo? Entonces este tiempo va a representar la posición final y este tiempo va a representar la posición inicial. ¿Listo? Entonces con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación. ¿Listo? ¿Cuál ecuación? Entonces recordemos que la ecuación que nos da el ejercicio es x menos 4t, ¿sí?, más 2t elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la posición final. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A menos 4t, pero el tiempo para la posición final es de 1 segundo. ¿Listo? Entonces 4t más por 1 más 2 por 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esto nos va a dar que es igual a menos 2. Esto es igual, Dios mío, esto es igual a menos 2 metros. ¿Listo? Ahora la posición inicial, ¿sí?, la posición inicial, evaluar esos datos en tiempo ¿qué? En el tiempo igual a 0. ¿Listo? Entonces la posición inicial va a ser 0 más 2, 0 al cuadrado. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a 0. Entonces quiere decir que nuestro delta de x, ¿a quién es igual? Nuestro delta de x va a ser igual a menos 2 metros, que es la posición y final, menos 0 metros, aquí metros, que es la posición final. Y esto nos va a dar que es menos 2 metros. ¿Listo? Ahora, en el segundo intervalo, entonces lo mismo, tenemos la ecuación de desplazamiento. ¿Listo? Entonces la ecuación de desplazamiento, hacemos el mismo cálculo, ¿no? Entonces x delta de x es igual a x final menos x inicial. ¿Listo? Entonces calculamos x final va a ser igual a ¿quién? Entonces para el segundo intervalo, entonces este va a ser nuestro final. ¿Listo? Y este va a ser nuestro inicial. ¿Listo?
Bueno, entonces reemplazamos simplemente en las ecuaciones, entonces tenemos menos 4, entonces el tiempo final era 3 más 2 por 3 elevado al cuadrado, ¿listo? Y esto nos va a dar que es, bueno, y la posición inicial, bueno, esto nos da menos 12 y nos da, bueno, menos 12, esto por y este nos va a dar más 18, ¿listo? 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, y esto nos da que es igual a 6 metros, ¿listo? Ahora la posición inicial es igual a menos 4, bueno, este ya lo habíamos hecho, 1 más 2, 1 al cuadrado, y esto nos dio igual a menos 2 metros, ¿no? Menos 2 metros, ¿listo? Entonces quiere decir que el desplazamiento para ese va a ser la posición final, que es 6 metros, ¿listo? Menos la posición inicial, que es menos 2 metros, ¿listo? Y eso pues nos va a dar que es igual a 8 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque menos por menos da más, entonces 6 más 2 nos da 8 metros, ¿listo? Entonces esos son los desplazamientos, ¿listo? Sencillo. Ahora vamos a la parte B, ¿listo? Entonces calcular la velocidad media en estos dos intervalos de tiempo, ¿listo? Entonces, si nosotros miramos la velocidad media, recordemos que es la posición, ¿cierto? Es el delta de x dividido entre el tiempo, ¿listo? Entonces, bueno, recordemos esa ecuación. Entonces, solución de B. Solución de B, ¿listo? Entonces, recordemos que la velocidad media o la velocidad promedio es igual a ¿quién? A el delta de x sobre el delta de t, ¿listo? Entonces, delta de x a quién era igual para el primer caso. Entonces, para el primer caso que delta de x nos dio ¿cuánto? El primer caso era este, ¿no? Entonces nos dio menos 2 metros, ¿listo? Entonces menos 2 metros dividido entre el tiempo, menos 2 metros dividido entre el tiempo de ese intervalo era ¿cuánto? Entonces según el ejercicio era un segundo, ¿no? Entonces 1 menos 0 da 1, ¿listo? Entonces lo reemplazamos acá, entonces un segundo, entonces esto nos va a dar menos 2 metros sobre segundo, ¿listo? Este era para el primer caso, ¿no? Y para el segundo caso lo mismo, entonces la velocidad promedio, ¿listo? Va a ser igual a ¿quién? Al delta de x sobre el delta de t, ¿listo? Entonces en este caso el delta de x para ese nos había dado, era este, ¿no? 8 metros, ¿listo? Entonces 8 metros sobre el delta de tiempo, entonces el tiempo para ese caso era de 1 a 3 segundos, quiere decir que el delta de t es la diferencia, ¿no? Entonces quiere decir que va a ser 2 segundos, ¿listo? Entonces 2 segundos y esto va a ser igual a ¿quién? 2 segundos, esto va a ser igual a 4 metros sobre segundo, ¿listo? Entonces, ¿qué significan realmente estas velocidades? ¿Listo? Menos 2, entonces vamos a mirar nuestra gráfica, ¿listo? Entonces la gráfica está acá. Entonces, entre el tiempo 0, ¿sí? Que es desde acá, hasta el tiempo 1, nos damos cuenta que ¿qué? Que la pendiente de esa gráfica es negativa, ¿listo? Entonces, bueno, quedó curva ahí. La pendiente de esa gráfica es negativa, ¿listo? Entonces cuando la pendiente de la gráfica es negativa, la velocidad tiene que dar negativa. Entonces eso efectivamente lo podemos observar cuando calculamos la velocidad, ¿listo? Entonces la velocidad nos dio negativa, ¿listo?
entonces menos 2. Sin embargo, en el otro intervalo de tiempo, que es de qué, es de 1 hasta 3, entonces es desde acá hasta acá, podemos observar que esa pendiente es positiva, ¿listo? Entonces la pendiente en este sentido es positiva y entonces quiere decir que la velocidad va a ser positiva, ¿listo? Y efectivamente pues eso nos dio en el ejercicio, nos dio 4 metros sobre segundo. Entonces siempre confirmen sus resultados con la gráfica, ¿listo? Bueno, y nos queda la última parte, que es hallar la velocidad instantánea de la partícula en t igual a 2.5 segundos, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hay dos formas de hacerlo. Entonces, la primera forma es recordando la derivada, ¿cierto? Entonces, solución 1. Bueno, solución de C. Entonces, método 1. Método 1. ¿Listo? Entonces, el método 1 es coger la ecuación. ¿Listo? Entonces, recordemos que la velocidad instantánea a que es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos que la posición era ¿quién? La ecuación que nos daban era igual a ¿quién? A menos 4t, ¿cierto? Más 2t elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, si nosotros calculamos la derivada, entonces, derivando, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, bueno, el de derivada de x con respecto a t va a ser igual a ¿quién? La derivada de esto, la derivada de menos 4t, recuerde que es la constante, entonces nos queda menos 4, ¿listo? Y la derivada de 2t, entonces recuerde que se baja el exponente, entonces quedaría 2t, pero con este 2 se multiplica, entonces va a ser más 4t, ¿listo? Entonces esa es la derivada, que es la misma velocidad instantánea, ¿listo? Velocidad instantánea. Entonces, como nos están pidiendo calcular la derivada en t igual a esa velocidad instantánea en t igual a 2.5, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Simplemente se reemplaza 2.5 en la derivada, ¿listo? Entonces, evaluando, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad instantánea, ¿cierto? La velocidad instantánea va a ser igual a ¿quién? A menos 4, ¿cierto? Que nos había dado menos 4 más 4t, entonces más 4t, pero t equivale a 2.5, ¿listo? Entonces si hacemos el cálculo de esto nos va a dar que es 6 metros sobre segundo, ¿listo? Entonces en ese punto, ¿sí? En ese punto de 2.5, nosotros miramos en la gráfica, aquí tenemos nuestra gráfica, entonces quiere decir que aquí en 2.5, que aquí es ese tiempo, ¿sí? Aquí donde está C, ¿sí? Entonces quiere decir que la velocidad en ese punto C equivale a 6 metros, ¿no? Entonces en cuenta que la pendiente es positiva, ¿listo? Entonces obviamente la velocidad va a ser positiva. Si lo hubiésemos calculado por acá en el punto 0,5, ahí la derivada nos hubiese dado negativa, ¿no? Incluso podemos hacerlo, ¿listo? Bueno, se lo dejo de tarea a usted, calcúlelo en 0,5 y se va a dar cuenta que la derivada le va a dar negativa. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, ese es el método 1. Simplemente derivar y reemplazar en t igual a el tiempo que nos da. ¿Listo? Bueno, y el otro método no tan certero es el método de la recta tangente. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué no es tan certero. Para este método de la recta tangente vamos a tener en cuenta la gráfica,
Listo, entonces nos devolvemos a la gráfica. Y entonces recordemos que como la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado, entonces lo que hacemos es trazar una recta tangente sobre ese punto, que para este caso es el punto 5, ¿sí? Sobre este punto C, que es el mismo 5, trazamos esa recta tangente, que es esta línea verde, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es calcular pues la pendiente de esa recta tangente, ¿listo? Entonces hay que recordar que, entonces lo primero que debemos recordar es que la pendiente, bueno, que en este caso la pendiente será igual a ¿quién? A la velocidad, ¿no? Entonces la pendiente es igual a la velocidad, que sería la velocidad instantánea en ese punto, ¿listo? Porque va a ser igual a ¿qué? Recuerden que arriba va la variable dependiente, ¿cierto? Entonces tomamos dos puntos, entonces podemos tomar este punto de acá, por ejemplo, y este lo vamos a llamar punto 2, ¿listo? Punto 2, y podemos tomar este punto de acá, que es el 1.5, entonces este lo llamamos punto 1, ¿listo? Entonces con esos dos puntos pues vamos a hallar la pendiente de esa recta tangente, ¿listo? Entonces la pendiente para el caso físico es igual a ¿quién? A la velocidad instantánea, ¿listo? De esa recta tangente nomás, ¿no? Si cambiamos de recta tangente, si por ejemplo si trazamos otra por acá en este punto, ¿sí? Tenemos que tomar puntos distintos, ¿listo? Por eso es que este método pues es cansón y no es tan certero como hacer la derivada, ¿listo? Entonces la velocidad instantánea, entonces hallamos la pendiente, como les decía, del punto 2, ¿listo? Entonces la variable independiente, o sea, va a ser dependiente, ¿no? Perdón, va a ser x2, ¿cierto? Menos x1 sobre p2 menos t1, ¿listo? Entonces, para este caso, ¿quién es x2? Entonces, si nos damos cuenta, este 10, ¿sí? Será el x2. Y aquí para este punto, este será el x1. ¿Listo? Entonces, la pendiente va a ser igual a ¿quién? Bueno, que es la misma velocidad instantánea. Va a ser igual a x2, que equivale a 10, menos, ¿listo? X1, que equivale a menos 4 metros. ¿Listo? Ahora, por otra parte, si nos damos cuenta, el tiempo que va sobre el tiempo, sobre los tiempos, ¿cierto? Sobre los tiempos. Entonces, el tiempo para el punto 2, ¿a cuánto equivale? Ese es el problema de este método, de que no es tan certero y tenemos que hacer aproximaciones. ¿Listo? Si tenemos una cuadrícula de fondo, podemos decir que ese tiempo aproximadamente estará entre 3,6, ¿cierto? O sea, este punto puede estar entre ¿cuánto? Entre 3,6 o 3,7, ¿no? Entonces, por eso es que no es tan certero, ¿listo? Entonces vamos a tomar el tiempo de 3,6, ¿listo? Entonces, para el punto 2, 3,6. Bueno, aquí faltó el metros del 10, entonces aquí es 10 metros, ¿no? Y aquí 3,6 segundos menos el tiempo anterior, que equivale a 1.5, ¿listo? 1.5 segundos, ¿listo? Entonces la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea va a ser igual a ¿quién? Entonces si hacemos esos cálculos, velocidad instantánea va a ser igual a ¿quién? Bueno, 10 menos 4, eso nos va a dar 14 metros, ¿sí? Porque menos por menos da más, entonces va a dar 14 metros sobre 3.6 menos 1.5, eso da aproximadamente 2.1 segundos. Y si vemos 2.1 segundos entre 14 entre 2.1, ¿sí? Entonces eso nos da 6,66, o sea, nos da aproximadamente, podemos poner aquí el signo de aproximación, ¿sí?
aproximación. Entonces esto nos da 6.66 periódico, ¿listo? Entonces metros sobre segundos, ¿listo? Entonces des en cuenta que aquí lo que hicimos fue una aproximación, ¿no? El problema es la aproximación, por eso es que tomamos la velocidad instantánea como una aproximación. Claro, puede estar cercano al valor, ¿sí? Porque cuando calculamos la derivada, entonces en la derivada nos dio 6, ¿sí? Que es lo que tenemos por acá, aquí, ¿listo? Sin embargo, como les digo, el método de la recta tangente no es tan certero. El valor real sobre ese punto es este, ¿listo? Entonces, con este ejercicio, pues dejamos definida la velocidad instantánea, cómo calcularla, ¿listo?